La Ventana, con Carlas Francino. Hola, buenas tardes. Acabar en la cárcel tiene que ser una de las peores experiencias del mundo, pero estar entre rejas sin haber hecho nada, sin haber cometido ningún delito, eso debe ser todavía mucho peor. Hoy vamos a hablar con alguien que ha pasado por este trance y además en condiciones extremas. Casi un mes en una celda de 50 metros, con 160 reclusos, tenían que dormir contrapeados porque no cabían, comer sobre una sola pierna porque no había espacio. Bueno, y lo de comer es un decir, porque a veces lo que les daban no solo era poco, es que estaba podrido. Hacinados, en algún momento a casi 50 grados, sin baño, con alguna paliza de por medio. ¿Dónde ha ocurrido todo esto? En el Kurdistán iraquí. ¿Y a quién le ha ocurrido? A un periodista español que acaba de regresar a casa después de ser liberado. Ferran Barber, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Diplomático español para decirme que a lo mejor no era tan buena idea el divulgar mi experiencia con las pesquisas que he realizado mientras estuve en ese agujero. Y como le dije, eso es algo innegociable. Tiene que ver con el propio compromiso que adquirí con la gente que quedó tras de mí. Es muy especial el sonido metálico de las puertas de una celda cerrándose, especialmente cuando quedas del lado malo. Recuerdo que la primera noche que salí del patio me acompañó un mulá, un imán del Daesh. Realmente había participado y había sido parte del Estado Islámico, aunque como clérigo. Recuerdo que me llevó a una esquina de aquel patio diminuto. Yo estaba completamente aturdido, hacía un calor sofocante y me señaló hacia el cielo, o me señaló hacia una parte de la cornisa donde se apreciaba el brillo de la luna. Y me dijo, porque a pesar de todo, a pesar de su fanatismo, no había perdido una parte de su humanidad, me dijo, estoy convencido de que Allah te ha traído aquí por algo. Y realmente yo lo percibí así desde el primer momento, realmente lo vi como una oportunidad, así que cuando salí, lo verdaderamente frustrante es que a nadie le interesaba el contexto de esa historia. Esta historia podría perfectamente comenzar hace 10, 15 o 20 años, o en nuestro caso podría comenzar también aquel día de diciembre de 2017, en que viajamos con mi compañero Carlos Zurutuza a Rabanal del Camino para entrevistar al primero de los milicianos del que tuvimos noticia, que había sido encarcelado por los Barzani junto a otros 2 españoles más, el doctor Delil. Un checkpoint. Nos dicen 3 días seguidos que no podemos pasar. Al cuarto día decidimos volvernos a Sulimania. 2 dotaciones de la SAIS, la policía secreta, el servicio de inteligencia de Barzani, nos aparecen con 2 coches disparando. Os ingresan en la cárcel, coincidís 3 españoles. 3 españoles, 2 en una celda, 1 en otra. Es una celda de 65 metros cuadrados, porque he tenido tiempo para contarlo, donde convivíamos hasta 198 personas, con un solo aseo para todos, que la mitad de las veces no funcionaba, y donde veíamos que entraba luz por 3 ventanas, pero nada más. 65 personas que no podíamos ni dormir acostados la mayor parte de las veces, teníamos que dormir sentados, y se nos castigaba si nos poníamos de pie. Teníamos que estar 23 horas al día sentados. ¿Sufriste malos tratos físicos? Cuando, después de una visita de los servicios españoles, me meten en una celda de aislamiento, y después de otra interrogatorio me meten en una celda de aislamiento. Ahí sí, entraron 4 o 5 guardias. Yo no llevaba 2 días sin luz, me enfocaron con una linterna y noté que entraron 5 o 6 personas, me hincharon a palos. Por un lado, tú, Arges, fuiste directamente a Siria y te uniste a la milicia kurda de Siria, y luego tú, Marco, inicialmente te uniste a los kurdos, ¿no? Y después a los yazidíes. El problema es que para dejar Siria
Tenéis que llegar a Suleimania y tenéis que atravesar una zona donde no se os trata bien, que es la zona de Barzani. Este es el problema, ¿no? Exactamente. La zona de Barzani es una zona pues, controlada por una mafia. ¿Cómo os las ingeniáis para llegar a Suleimania sin que os paren los checkpoints? La gente de allí pues, sabe el recorrido que tiene que hacer. ¿A ti te pararon alguna vez para identificarte? Sí, me pararon varias veces, pero he tenido la suerte de que nunca me han arrestado. Estos están disparando con una disco. Un cadáver que están sacando del edificio donde estábamos. It's not even penetrating the wall. Sí, bueno, nos tiraron de todo ese día, nos tiraron cohetes, hasta creo que nos dispararon con... This is my favorite place in Raqqa. A partir de 2015, y sobre todo de lo de Kobani, acudió gente de todo el mundo, de todas las ideologías, de izquierdas, derechas, anarquistas, cruzados, gente sin ninguna inclinación política, para luchar contra el Estado Islámico en las filas de la coalición que lideraban los kurdos del norte de Siria. ¿Qué es lo que les unía? Pues el deseo de combatir contra el mal que encarnaban los yihadistas. That American food, I think, was made for the special forces. Yeah. And we got it from the special forces. Why did you come here? Because I hate ISIS. I'm not here for any revolution or communism or whatever. Sí, bueno, la primera vez pues fue ayudar a esta gente, los kurdos, los árabes del norte de Siria estaban en manos del Daesh. Los kurdos habían perdido prácticamente todo el territorio, aparte de Kobane. Había visto las masacres de los yazidíes, entonces pues sí, se me hincharon un poco los cataplines. Y dije, pues alguien tiene que ayudar a esta gente. Como veía que los gobiernos, ni América, ni nada, no movían ficha, me vine en representación de mí mismo. La gente suele pensar que estáis todo el día batiendo a enemigos y en realidad una de vuestras funciones es justamente localizarlos para facilitar coordenadas, ¿no? Sí, facilitar coordenadas. También, si se da el caso, pues... pero a ver, esto no es como los videojuegos o las películas que te pones ahí en 5 minutos, ¿verdad? Ya te aparece el objetivo. Esto es de mirar y mirar y mirar. Hay que tener una manera de ser especial. Estás mirando por horas, cuando ya estás súper cansado tus ojos. Quieres descansar 3 minutos, pero siempre estás pensando, coño, estos 3 minutos voy a descansar y me van a cruzar la calle 3 o 4. But why are they shooting at our building all the time? Ooh. What? Ambush? Really? Down. Fuck! Right! No! Right! We need air support. Tanto si los voluntarios tenían alguna agenda política, la que fuere, como si solo les alentaba su conciencia, una cosa es cierta, ninguno de ellos fue allí a hacerse selfies. En Rojava se combatía de verdad. Y eso hasta el punto de que muchos de los milicianos internacionales perdieron y siguen perdiendo la vida. Move. Go. En su tercer servicio, Argués Artiega formaba parte de una unidad de francotiradores conocida como 223, destinada con la YPG en Raqqa.
Uno de los 3 compañeros de Arges era el británico Jack Holmes. You are 5 guys? No, 4. The 4 guys. Jack is gone to Ainissa. We don't know if he can come back. We will find out in the future. You don't know anything about him now? Huh? You don't know anything about Jack? No, we don't. But do you think that maybe he's arrested? He's not arrested, definitely not. In the morning, they came from outside Raqqa with 3 or 4 trucks full of guys, full of shit. One of the other trucks, full of explosives. Here's the other truck. There's also another dead piece of shit in the back. Fuck you. So here, can you see? There's a shitload of explosive shit. My name is Jack Holmes. I come from the United Kingdom, England. I've come to Rojava as a volunteer to fight with the YPG against Daesh. A British man who's been fighting so-called Islamic State in Syria has been killed while clearing landmines in Raqqa. He was perhaps an unlikely candidate to go to fight IS. He was a 22-year-old former IT worker, as you say, from Bournemouth. No prior military experience. Obviously, I didn't want Jack to come back to the UK under these circumstances, but... But you want to come back to Germany? I want, but I cannot. So. Legal reasons? Yeah. They will put me in prison. I'm a terrorist, so I'm a terrorist actually for fighting here, fighting Daesh. ¿Qué pasa? Un coche bomba. ¿Dónde? Parece que han visto un coche bomba por aquí cerca. Que viene hacia aquí. Yo pongo balas trazadoras, porque normalmente blindan la parte delante donde va el conductor, pero nunca blindan, es muy raro que blinden la parte donde van los explosivos. El fuego allí lo es. Es el enemigo de mi familia, es el enemigo de mi país, es el enemigo de mi gente, es mi enemigo. Se produjo una situación cuando menos curiosa y los milicianos se encontraron, por un lado, que tenían que exponer sus vidas combatiendo, a menudo en primera línea, contra el Estado Islámico, y que a su vez, además, a su retorno a España, y mucho antes de que los milicianos comenzaran a caer en la tela de araña de los Barzani, tenían que arriesgarse también a ser procesados en sus países de origen. Hubo estados que dejaron hacer, la mayoría, y otros como Alemania o España que inicialmente trataron de procesar a los voluntarios. De hecho, a Arges Artiaga le intentaron imputar no sé cuántos homicidios. Sí, trató de imputarme cargos de homicidio, me parece recordar, tenencia a un grupo armado, participar en un conflicto extranjero, pero no hay mucho fundamento para... Y aquello al final quedó en nada. Sí, quedó una declaración en el juzgado y supongo que vieron que no había nada ahí. ¿Hay algún otro español que sí haya sido inculpado y que haya tirado para adelante el tema? La organización, esta reconstrucción comunista, los han intentado acusar de terrorismo, independientemente de que sean comunistas o lo que sea, o lo que piensen. No creo que han venido a luchar contra el Daesh, que no han venido a hacer daño a personas inocentes, sino todo lo contrario. Yo no soy comunista ni tengo nada que ver con su ideología, pero sí que empatizo en la Segunda Guerra Mundial han trabajado los rusos con los americanos para combatir a un mal mayor. El caso que se ha montado es basado en lo mismo, en el anterior, y es un caso por supuestamente, pues organización criminal, porque todo lo que a ellos no les gusta es criminal, colaboración con banda terrorista que supuestamente son las IPG.
Las YPG son las milicias kurdas de Rojava que combatieron al Estado Islámico en el norte de Siria y que han sido los principales aliados terrestres de Estados Unidos y las fuerzas de la coalición. El único país del mundo que las considera terroristas es Turquía y sus sirvientes kurdos de Irak, la dictadura de los Barzani. Para Erdogan y los Barzani, cualquiera que ponga en entredicho sus regímenes brutales y su poder omnímodo es un terrorista. Y a esto se agarran también los Barzani para apresar a esos milicianos. How are the things in Raqqa? 2 days I'm not following it, but as I know, it's all right. Y pronto mañana terminan con Suar y luego ya pasan por Deir ez-Zor. ¿Qué será lo siguiente? Después de Deir ez-Zor van a aclarar el federalismo, oficialmente, el federalismo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el fondo, lo que pasaba un poco en España y en el resto de los países de Occidente, con estos voluntarios que habían partido a combatir al Daesh, es que inicialmente se asumía que eran todos, por decirlo de algún modo, un puñado de malditos rojos. Entre la gente que fue a combatir al Estado Islámico, a Irak o Siria, abundaban los cruzados y los milicianos del Al-Rai, principalmente alentados por el deseo de matar yihadistas o defender la cristiandad. Y también había mucha gente con una conciencia ética y ningún tipo de compromiso político conocido. Verdad es que hubo también una parte significativa de los que allí acudieron que no solo pretendían combatir al Daesh, sino defender el proyecto político de los kurdos de Siria. This is our Stalingrad. The revolution must be defended. Ciertamente, tanto los kurdos de Siria como sus hermanos iraníes o turcos del PKK sustentan su lucha en un proyecto político de izquierdas, pero la práctica del día a día permite perfectamente equiparar su modelo político al de una democracia de Occidente. Si Rojava fue una revolución secuestrada o al menos tutelada por los Estados Unidos. Se han puesto en marcha proyectos sociales, se ha potenciado el cooperativismo, se ha horizontalizado el poder, pero no ha habido colectivizaciones forzosas ni se ha cuestionado el modelo de mercado capitalista. Lo que confundía un poco era toda la imaginería que acompañaba a los cambios, todas esas grandes fotos de Apo alzando el puño al cosmos junto a las carreteras, o las estrellas rojas, o el culto al mártir, eran más propias de Corea del Norte que de una especie de transición a una socialdemocracia. Every day for a specific amount of days, 15 days, 20 days, it differs. Some teachers come, they teach us everything about the new system, what they are trying to do, and the main thing that we emphasize on is that we want to be brothers, all Arabs, Kurds, Assyrians, Ashurians. Yo sí lo consideraría una revolución. Lo que no haría sería considerarlo una revolución anarquista. Creo que precisamente si hay una parte que digamos también está con un nivel más bajo de lo que sería un proceso revolucionario, se debe a que hayan limitado muchos aspectos de su revolución para poder seguir trabajando de manera adecuada con Estados Unidos. Sin revolución de la mujer no hay revolución. Y aunque a mucha gente, incluso aquí, le cueste o no quiera entenderlo, esto es lo que está ocurriendo en Rojava. Con todas las diferencias que existen entre la revolución de la mujer aquí y los movimientos feministas en España o Europa, sería bueno que el movimiento anarquista intentara entender qué está ocurriendo. Ser una persona que se considera anarquista
Por supuesto que el proyecto revolucionario que estaba ocurriendo en Rojava es algo que me interesó, viendo las escenas, sobre todo a partir del asedio de Kobane. Sentí que no podía quedarme en casa mientras las personas kurdos o árabes o cristianos, asirios de la zona, estaban luchando contra el fascismo del Estado Islámico. El segundo motivo, y es el que yo creo que principalmente me empujó finalmente a ir para allá, fue las analogías o las similitudes que podemos encontrar con la lucha antifascista que hubo aquí en el 36. For him, this revolution was not just about fighting fascism in the form of Daesh. It was also about fighting for peace and liberation. We will never forget this, and his memory will propel us towards many revolutions to come. Was done because the YPG had a Twitter a year before that when the caliphate was destroyed in Raqqa, that they would raise the rainbow flag. And in order not to create problems, the YPG didn't fly the rainbow flag. I, of course, spoke with all the comrades, and I felt very personally invested in flying the rainbow flag on the side of we are queer radicals, and we can also fuck up Daesh. It went very, very viral very quickly. Even Ricky Martin and a whole bunch of people posted it, and after we got in very big trouble, we were kicked out of Raqqa for a few days, and we had to do an apology letter. Dentro de Rojava o dentro de las IPG te encontrabas a un montón de gente sin ningún sentimiento político, gente que te decía no soy de izquierdas ni derechas, y por supuesto que era para mí lo peor y lo más triste, que encontrabas a un montón de gente además que iban solamente para poder luchar y participar activamente en una guerra y matar a personas como si la vida fuera un videojuego. What's up, guys? How you doing? We just want to help. We want to help fight terrorism. We want to help the Kurds secure their country, and we want to help save lives. And basically, we're here to help better humanity, to get rid of terrorism. And but for humanitarian or for religious reasons? For humanitarian. Humanitarian, absolutely. General Austin made it a declaration to Congress claiming that the YPG is a force that we should help. But at the end of the day, you know, we are both very proud Americans, and anything that would potentially go against anything that Washington would not agree with, I could never. We just can't be part of it. I wouldn't want to risk it. Until PKK is removed from the list of being a terrorist group, or the YPG is considered their own entity, it's just, there's too much gray area. And who knows who's going to say, you know what, you guys were helping terrorists. Justin Garfield. Do you have a nickname as well? Yeah, actually I do. DV, capital DV, which stands for Dysfunctional Veteran. Very good. Having a good day? Yes, good. Yeah, I was saying, even though we're here unofficially, you know, we're not sanctioned by our governments to be here, we still have a duty as ambassadors of our countries. And I only pull out my passport because this is more than just a global pass to cross, you know, national boundaries. Our American passports are full of quotes, and you know, this is these are things that I believe in, and we come bringing that American spirit, that humanitarianism. So, life, liberty, and the pursuit of happiness. You know, I believe that, well, you know, Christ said that the sharpest sword is love and compassion, and that was the weapon that I wanted to bring here.
but I'm no crusader. La IBS es una milicia hermana de la IPG. De hecho, hemos pasado muchos por la academia de la IPG en Rojava y hemos sido destinados aquí, que en Irak toma el nombre de IBS y en Rojava toma el nombre de IPG. Yo creo que aquí hay mártires de la YBS y del PKK también, ¿no? Distintamente. Claro, el PKK son los que vinieron a HPG, los que vinieron a liberar Sinjar del Daesh. ¿Este es el que tú utilizas? ¿Como sniper? Cada persona es un mundo y cada uno tenemos nuestras propias motivaciones. Pero todos estamos por la labor de defender a estas personas del genocidio que han sufrido, que no vuelva a repetirse, y de acabar con los terroristas del ISIS, que su finalidad de su yihad alcanza todo el planeta, incluida España. Esto es una zona donde hay una mayoría de yazidís, básicamente se concentra toda la población yazidí de Irak. He wash his face, he wash his hand. The problem, he don't wash his head. His head is very dirty because he's with in the philosophy of them. He's with the ISIS. It's the dream of the Islam. The life with the mosque is no good in any place. In Germany, in Spain, in France, there is mosque. The life is good, not good, it's bad. The problem is in the mosque because in the blood of them. There is ISIS in the blood. I got to give you some paper. The problem of Yazidis is after the ISIS is very big, and now when you go to Shingar to see Shingar, 80% of the building is bombing. Bueno, aquí cuando llegamos en un principio hace 3 años a la zona de Medivan, de Bare, de Sinjar, despejamos todo esto de Daesh, o sea, la zona de Silor, Sicania, Taura, eran todo poblaciones del Daesh que estuvimos combatiendo en primera fila, no solamente en primera fila, haciendo labores de sabotaje en territorio del Daesh, como hemos podido también escuchar de nuestros compañeros. De ahí hemos solicitado siempre estar en primera línea de combate y hemos sido destinados a Raqqa, donde estuvimos en primera fila, como tú también bien sabes. No, Sinjar, sí. Yak bata. Vamos, pecha. ¿Qué pasa, chico? Chico? Fresquita el agua, ¿eh? No, porque viven donde los vais. Las que tienen mucha sed y beben el agua sucia y las listas llevan al agua de manantial. Fíjate la diferencia. Las vagas y maleantes y las listas que esperan un poquito más. Así es todo. Español, Shangol. ¿Qué está pasando, pues, Soria, para exactamente? Pues hay combates de alguna célula del Daesh aquí en Sinjar. ¿Sabemos dónde están? Están en la montaña, 2 han inmolado y el resto sí por la montaña, ahí entre 10 y 15. Vale. Se están pirando, tío. Se están pirando a otro. ¿Nos vamos a quedar en esta posición nosotros? Nosotros vamos a avanzar hacia ellos. Igual, vamos a por ellos.
¿Sabemos dónde están? No, pero lo vamos a buscar. El infierno, vamos a llamarlo. Al parecer han atacado una posición o algo. Y entonces ya se les viene cazando. Se le está cazando, ¿no? ¿Se sabe cuántos son? son? El círculo. ¿Se sabe Cazar cuántos? es feo, cazar es animales. Es un pseudónimo. Arctic Camper me lo he inventado el nombre en el sótano de mi casa. Fallece un joven gallego en Siria, procedente de Orense. Samuel Prada León, de 25 años, luchaba... Que Barán y yo estábamos hasta el 10 de febrero juntos y nada, fue a las 2:30, a las 1 de la mañana que nos separamos porque el comandante necesitaba una persona y pues le cogieron a él. Y lo que pasó después, no sé, aquí la gente no me quiere decir. Yo ahora mismo estoy bien, yo tengo metrallas en la parte trasera. Y ahora estoy en camino a Camislo y a ver si me lo pueden quitar. Hola Ferran, pues mira, la noticia me la dieron el 17 de febrero, que era un sábado, ya había fallecido y nada, y rota de dolor. Pero tampoco nunca nos dijo que estaba en zona de conflicto luchando, nunca. ¿Sabes qué le pasan a estos críos? Que son demasiado buenos para el mundo en el que vivimos. Mientras venía por aquí estaba escuchando que hay movimientos de tropas turcas en la frontera de Rojava. Probablemente van a volver a entrar, se va a repetir lo de Afrin. Hola Marcos, ¿ya has vuelto a Almería? Claro, ahora es cuestión de recuperarse, coger fuerzas y empezar una nueva vida, lejos de la milicia. Ha salido ya del hospital, le han dado el alta y bastante suerte ha tenido de salir vivo de lo que sucedió. Estalló una mina prácticamente en la cabeza porque estaba recostado hacia el suelo. Bueno, recuerdo todavía el día del accidente, cuando me llamaron urgente por la mañana que Marco había sufrido la explosión de una mina. Estaba trabajando en su huerto y le explotó la mina y lo llevaban corriendo. Me acuerdo cuando fue el traslado desde Irak hasta Saka, en Siria, al hospital que hay allí. Puedo contar 1000 historias sobre él. Yo lo he vivido en persona. Yo he visto cómo ha llegado después de 2 horas de viaje al hospital a Siria, ha llegado a las 2 de la mañana al hospital y corriendo ha venido de urgencia, se ha saltado de la cama y se ha pegado otra vez otras 2 horas de ambulancia para llevar al herido al hospital. Antes de yo tomar la decisión de viajar a Rojava, hablé con una persona que ya había estado y me estuvo contando tanto lo bueno como lo malo. Pero esa persona, a la vuelta precisamente, fue detenida por los Peshmerga, fue metida en una cárcel, en la cárcel de Erbil, y estuvo, creo recordar, que 1 mes y medio preso. Cuando tomé la decisión de ir a Rojava, tomé la decisión basándome en que estaría 6 meses ahí y que después tendría que pasar 1 mes y medio en una cárcel. Pues el cruce es complicado. Las milicias del YPG, IBS, considerados milicias terroristas por el Kurdistán iraquí, de hecho es ilegal, con lo cual cuando llegas a Irak tienes que cruzar en secreto desde Irak a Siria, donde vas al YPG o cruzas a Irak para estar con la IBS, y obviamente ahí es donde corres el peligro. Silopi. Silopi. Todos los españoles y los extranjeros secuestrados por la dictadura de los Barzani fueron capturados por su guardia pretoriana cuando trataban de entrar o de salir a las zonas de combate. Esa era la tela de araña. Por razones políticas, en 2017 se cerraron las fronteras a cal y canto, incluso dejaron de conceder autorizaciones para pasar a los periodistas.
Algunas semanas antes habían pasado por allí Carlos Zurutuza y Ricard García Vilanova, quien grabó en vídeo el cruce. Mi llegada a Sinuni pues fue una sorpresa. Acabé en la trastienda, como se llama, digamos, del cuartel de Sinuni, que no es una cárcel en sí. Me llevaron a la parte trasera, donde empezó mi calvario. Estuve junto con 4 personas más. Hay una foto por ahí que les mandé incluso, que se nos ve a 5 personas pues de espalda a la pared durante 24 horas, con muros de hormigón. Ni siquiera entraba luz en el interior de la celda, y si se te ocurría girarte o moverte, te daban paliza. Pues mi llegada a Erbil fue al día siguiente de mi paso por Sinuni. Nos metieron a presos que ellos consideraban supuestamente el Daesh, pero no eran del Daesh, eran en su mayoría campesinos venidos de Kirkuk. Yo tuve suerte dentro de cabe en la cárcel de Erbil, no recibí ningún tipo de malos tratos, no como cuando vine de Sinuni, que llegué con todo marcado. Y la verdad que a los pobres del Daesh murieron 3 personas que yo recuerdo. We have best prison. His name is Masoud Barzani. He's good prison. We all fallen for everything. What about the other problems? No job, no money, no salaries, no electricity? We don't care about this. We don't care. Yeah? Vale. Good. Very good. Yes, very good. Very good. Why? It's very good. Para personas que tampoco tienen unos conocimientos sobre el conflicto kurdo, incluso para personas como yo, que conocía el conflicto kurdo, había leído bastante sobre ello, creía yo por lo menos, incluso creía que Barzani era un gran kurdo. Lo que diga Turquía es lo que va a decir Barzani, no va a decir lo contrario en ningún momento. Ellos lo consideran terroristas, pues somos terroristas, no hay nada más que hablar. Lo que dice Turquía, es más, a diario entraba policía turca a llevarse presos. Después, una vez estás ahí, te das cuenta de que es un lacayo de Erdogan y que en ningún momento ha hecho ningún favor a la revolución de Rojava, más bien al contrario. Ha encarcelado a cientos de activistas y periodistas. Hay le llamábamos el sótano, que hay celdas que hace 10 años que igual no han visto la luz, y de esos no tenemos conocimientos cuánto pueden haber, pero en las celdas que nosotros veíamos transitar, entre 20 y 30 occidentales pueden haber perfectamente allí. ¿Hay presos también políticos kurdos? Sí. Hay una de las celdas, está casi única y exclusivamente dedicada para ello. Es decir, allí va preso cualquier persona que no esté de acuerdo con Barzani. ¿Tú sabías que era el PKK antes de viajar allí? No tenía mucha idea. ¿Tú consideras que el PKK es un grupo terrorista, tal y como sostiene la OTAN, por tu experiencia de campo, por lo que tú has visto? Bueno, yo nunca he formado parte del PKK, pero yo no considero yo considero que es un pueblo que tiene enemigos en todas partes y lo único que hacen es defenderse. Si eso es terrorismo. What do you think of ISIS? It's not bad. Bad. Yes, ISIS is bad. All Yazidi don't like Peshmerga. Kurdistan no good. فكر باباكي عزبا باباكي جدي خلاص كده عبد الله وجلان. Say that just we like a package, like they help us about that. But what do you prefer, Peshmergas or PKK? Paka.
Papaka. I like Papaka better than Peshmerga because Peshmerga, the ISIS he come, the Peshmerga he go run. Yazidi people he tell the give me the gun, all thing we fighting. He say no, don't give you gun, and he go to run. And the Yazidi people he stay and the ISIS he kill all day. ¿Cuál es la peor experiencia que recuerdas? Pegan a uno una bofetada y piensas, bueno, estos han ido muy lejos ya. Y al día siguiente te encuentras que a un combatiente kurdo, pues le han roto todos los dedos de la mano. Y al día siguiente le han pegado una paliza a otro. Y cada día te sorprendían con el volumen. Creo que las cárceles de Barzani y la familia Barzani en particular, creo que hay que conseguir denunciar, sacar sus trapos sucios, precisamente ya no solamente por su corruptela y por las torturas que infligen a sus presos, sino también por sus vínculos con Erdogan. Por suerte, quizá pues por desgracia, a raíz de la detención de Ferran Barber, pues se va a empezar a conocer más. If we say this is the valley of Nahda, we are almost standing here. Was it the area bombed by Turkish? Yes. Point two. Are we going to see that area when we come back? We will try. Not exactly the point which bombed, but close. Close to the point. Yeah. Great. There's never one family in this village. You mean one only Kurdish family? There's never. There's no any families here. Completely are Syrian. مخلل بداخله من بغري بغدادي وجاني كل ليلة وشختي وزرطياطي دخطيته برطوة مخي برطوة مخي لما قرادي ذهن كم خير خطوة مخي لما قرادي ذهن أنا تيلا لا تماكنا له وأنا قيمة له إثيا تيبه طوراني لتيبه بس هدية إثيا بتخاطر تيلا ستوى ثيرة تولا قدرنا باتم بقرنا عالم جاني بقرنا مري بيخ قيميته مخا سبب خطر إذا قدرنا يالم ومثواثا ثلاثي قصفي واخني نبلغ جاوا مرة أخني أول ستوى قاذخلي أخني بلطخ ما خلي بيخ ما مرخله. There are some PKK guys who are occupying some houses. Do you know something about it? Yeah, I know. What? Yeah, I know. So that's right. Yeah. Where can I find them? Well, I cannot tell you that. He venido por aquí bastantes veces y vuelvo una y otra vez a aprender un poco más acerca de la gente que ocupa este valle, que vivan todo el año como unas 100 familias. Muchos de estos coches, este no es el caso, pero si en algún momento veis que me flanquea un pick-up Nissan o Toyota y dentro van 3 o 4 chicos o chicas jóvenes, pues probablemente estáis viendo a 3 guerrilleros del PKK. Esto me refería. Observar. Estas 4 chavales que acaban de pasar a mi derecha, no sé si la cámara os ha captado, son guerrilleros del PKK. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que ocupan
una casa dentro de una de las poblaciones, pues al día siguiente hay un pepinazo de la aviación. De hecho es lo que ha ocurrido aquí en Cascagua y ha ocurrido en varios lugares. It's like, yeah, we don't have any fear of anything. We don't have some issue, some problem to be feared of. The only issue we have is the Turkish planes, the only thing that we fear. But it must be scary, right? It is, because me personally, since I was born until 92, 93, it was always planes over our head when we go to the school or something. So as soon as we hear a noise of a plane, run away, back then. It is a Greek song for you, Greek Assyrian, I made it Assyrian. Όταν περνώ για να σε δω, αχ πως με βασανίζεις, και σκεφτέδες τι. Okay, sorry, excuse me. Boşi. España. Kore vara, España. koyun şavarna. Assure friend. Ashur fri. Yeah. Yeah. Tamam. Tamam. Am دهات دیگه شان Excuse me. Sorry. Brata silke, och äger kşandır ve bra silke boyuna var. Ah, it's like if you have a footage of us and they're deleted, it's no good for you as well. Pero ¿cómo te detienen? Bueno, pues me dirijo a este valle, esto fue, como digo, a principios de agosto, estuve como 3 o 4 días, pero adelantó mi partida hacia Siria. ¿Qué sucede? Bueno, pues este es un lugar como súper aislado, recóndito, y no había ni coches, ni taxis, ni modos de transporte, de manera que me echo al camino un viernes, quiero recordar, por la mañana, y por una pista de tierra. Estoy a punto de dejar este lugar. La verdad es que es un placer regresar una y otra vez, y bueno, pues estoy recogiendo mis cosas. Thank you so much, brother, for coming over and over to visit us here in Nala. Good luck and thanks for everything. Bueno, pues abandono la zona, dejo a mis espaldas esta zona pues como 15 o 20 kilómetros, y casualmente, pues además con la premura de que el hecho de que esa zona está ocupada por el PKK pues desencadena ataques, raids aéreos por parte de los turcos, cuyos objetivos son a menudo civiles, de manera que no había que descartar el hecho de que te metieran un pepino a media tarde, a las 5 o las 6 de la tarde, y lanzó un mensaje, es algo que suelo hacer de vez en cuando para mis amigos, para geolocalizarte. Hay raids aéreos de los turcos muy frecuentes, golpeando posiciones del PKK o incluso golpeando personas específicas. No me queda agua ni me queda comida, pero este es el plan. Está a punto de caer el sol, así que me voy a echar al camino y con un poco de suerte aparece un vehículo con un señor que se identifica como Peshmerga y se ofrece a ayudarme. Este muchacho pues al cabo de unos 30 o 40 kilómetros se detiene en medio de la nada y rompe un segundo vehículo con 4 o 5 militares fuertemente armados que me rodean y me comunican de que ellos son el gobierno y yo y mis amigos un puñado de terroristas. Esta es la encina. ¿Es una foto de la encina? Sí. Dios mío. ¿Cuándo hiciste esta foto? Esta foto es que es una encina muy conocida y está catalogada. Su tendencia política era más bien de izquierdas, pero para él no era lo más importante. Para él era
Desde nuestro punto de vista, él luchaba más por las personas. Este es el hospital de campaña donde ellos estaban. Porque su función era a los que venían del frente de guerra, estabilizarlos, y a partir de ahí les llevaban al hospital. Algo ocurrió allí que le provocó una tristeza muy profunda. El último cumpleaños, pues si comparas la foto que tenemos aquí, esa foto con la foto de ese cumpleaños, estaba demacrado. Fue 16 días antes de morir. Cuando regresó muy tocado. Tenía miedo de explicar nada en casa, tenía miedo que los teléfonos estuvieran pinchados. Digo, pero Daniela, que es que aquí a casa no ha venido nadie, no ha venido la policía. Amor, sí. Él vino con lo que llaman el síndrome del cooperante retornado, ¿no? El volver de ver la miseria, el sufrimiento, las luchas que hay allí por sobrevivir, y de repente volver aquí y ver que los problemas pues son si... Tengo wifi. Se fue a una encina que hay emblemática en la zona esta del Montseny, donde él estuvo viviendo los últimos días, y se ahorcó. Ya no podía seguir en este mundo, no estaba hecho para mí. Ya no podía soportar el sufrimiento que me suponía existir. Ya no encontraba vigor alguno y todo me suponía un esfuerzo que me consumía cada vez más por dentro. Y no quise asumirlo más. Así fue, una decisión consciente. Era el momento. Ahora por fin descansaré en paz para siempre y seré libre. Que nadie se sienta culpable. I luego tinc uns diners estalviats, no sé com es fa això, però autoritzo a la meva família a retirar-los i posar-los a disposició de la comunitat y de Kurdistán. Ir de la comunidad caminando por la noche a la encina, atar la cuerda a la encina, que subir ahí arriba no es evidente. Ser consciente de lo que estás haciendo. Y al final tomar la decisión de pegar el salto que te lleva a la muerte. Yo hasta que no llegué y le vi colgado del árbol, no... Dios mío. No... Lo que ha hecho él es de alabar, porque lo que ha hecho es intentar ayudar, en este caso concreto, al pueblo kurdo, a la parte del pueblo kurdo que estaba haciendo esta revolución social. Después de este largo tiempo de convalecencia, de haber recorrido varios países, me han trasladado a Jordania y finalmente 2 meses aislado en el Hospital Militar Gómez Ulla en Madrid, yo decía que ya he hecho bastante, pero creo que nunca se hace lo suficiente. Y tengo el corazón partido, como dice la canción, entre mi tierra, mi familia y mi otra familia, que es la de allí. Yo los echo a faltar. Y cuando escucho hablar al dictador Erdogan, que son terroristas, yo tendría que decir una frase, que sería: benditos terroristas.